Cristianismo Profundo. Dios les bendiga, hermanos. Le damos una vez más la bienvenida a este espacio, su espacio, en donde hemos dispuesto nuestro tiempo y este espacio también para escudriñar las escrituras más que nada, pero también ir por puntos específicos, ¿no? La mayoría de nuestros estudios tienen temas específicos. Y el tema que hemos llevado ya por varios meses, pues no es la excepción, ¿no? Del pecado al servicio y a la vida eterna. Apúntelo porque el domingo les pregunté a nuestros hermanos locales de aquí de la Iglesia Metodista Libre en Tecate y nadie sabía el nombre. Híjole, qué tristeza. Les pregunté, ¿nos siguen en el Cristianismo Profundo? Sí, ¿cómo se llamó el tema y todo? ¿En serio? Pero bueno, acuérdense, del pecado al servicio y a la vida eterna. Ya pasamos del pecado, ya pasamos el servicio y estamos en la última etapa que es la vida eterna. Estamos hablando de los tiempos finales. Y la lección pasada nos quedamos en pausa. Hoy le vamos a quitar la pausa y vamos a seguir con estas preguntas interesantes acerca del juicio de los santos, que es lo que estamos viendo. Vimos el juicio de los pecadores y ahorita estamos viendo el juicio de los santos, y vamos a quitarle la pausa y vamos a seguir con esta lección, pero no sin antes encomendarnos y ponernos en las manos de Dios, y vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Amén, podemos orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por habernos tenido con bien hasta este momento, Señor, porque sabemos que es por tu gracia, por tu misericordia y por tu bendición, Señor, que estamos con bien, Padre. Te agradecemos, Señor, sobre todo en este tiempo, Padre, el tener la bendición de poder exponernos a tu palabra, para poder aprender más acerca de estos temas, Señor, que sin duda alguna nos edifican, nos ayudan a crecer, a madurar, a tener y crear convicciones en nuestra vida, Señor, basados en tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, sea ayudándonos, Padre, sea capacitándonos, Señor, guiándonos, Padre, para tocar estos temas, y que sea también tu Espíritu Santo, Señor, trabajando y obrando en el corazón de cada una de las personas que se disponen a ver este video, Señor, que la reciban, Señor, como lo que es tu palabra santa y perfecta, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, en este momento nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, retomando otra vez el subtema, el juicio de los santos. Para recordarles, hermanos, que debido a que Dios es justo y el que nos justifica, no vamos a ser juzgados con aquellos que mueren lejos de Cristo. Es lo que estamos tratando de explicar en este último subtema. Sino que nuestras obras van a ser juzgadas no para determinar nuestro destino eterno, sino para determinar nuestra recompensa eterna. Recordando una vez más, hermanos, San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa gloriosa que tenemos en la esperanza de estar con Cristo por nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces vamos a continuar leyendo algunas escrituras, respondiendo el cuándo, cómo, quién y dónde será este juicio de los santos y cuál es lo que se recibe en este juicio. ¿Ok? Entonces quitamos la pausa y continuamos. Bueno, hermanos, la semana pasada nos quedamos o vimos hasta la pregunta número 6, si ahí lo tiene usted en sus apuntes, y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice: ¿qué dijo Santiago acerca del juicio de los líderes espirituales? La respuesta la encontramos en la carta a Santiago capítulo 3 versículo 1, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La versión traducción al lenguaje actual dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Entonces la respuesta es, ¿qué dijo Santiago acerca del juicio de los líderes espirituales? Pues que los maestros van a recibir mayor condenación, ¿no? Dicho en otras palabras, el que más sabe es al que más se le demanda, ¿no? Sí. Lo decíamos la lección pasada en la parábola de los talentos, lo mencionaba el pastor Giovanni como ejemplo. Pues el que más recibió, más produjo, pero más se le demandó, ¿no?
Entonces, es lo que esperamos en el juicio de los creyentes, que el que haya tenido más responsabilidad es el que más va a recibir. Se le demandará más. Sí, más. Más se le va a Sí. demandar. Bueno, y parece, o tal vez sería una obviedad pensar el hecho de que cuanto más conocemos la palabra de Dios y el carácter de Dios, más fácil nos damos cuenta en qué áreas somos faltos o en qué área pecamos contra Dios, en qué área omitimos el obedecer a Dios, y obviamente eso nos hace más responsables, ¿no? Y tanto más aquellos que como dice aquí y la palabra, se hacen maestros de la palabra de Dios, y vemos incluso muchos ejemplos, hablando de los fariseos, de los escribas, que eran maestros de la palabra, pero que vivían de una manera desordenada o lejos de esa palabra que ellos enseñaban. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: hagan lo que ellos enseñan, mas no hagan lo que ellos hacen, porque no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a esos principios bíblicos y de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, como bien dice aquí el versículo, cuanto más sabemos, obviamente, pues más responsabilidad, como bien decía el pastor Moy, más responsabilidad recae sobre nuestros hombros. Sí. Sí, y no perdamos de vista, hermanos, que el contexto de este versículo, Moy Jehová, está en un pasaje tremendo del apóstol Santiago que habla de tener cuidado con la lengua. No es hablar por hablar. Entonces, cuando dice no os hagáis maestros muchos de vosotros, también se puede traducir como no os volváis indebidamente ambiciosos por ser maestros. No te adelantes a ser maestro. Esto no debería de ser tampoco, hermanos, interpretado como una prohibición contra el uso de los dones que alguien puede tener con un real llamamiento de parte del Señor para enseñar. No vamos a prohibir eso. Sencillamente es una advertencia de que este ministerio de la enseñanza no debe ser tomado a la ligera. Y la advertencia profunda aquí, hermanos, es: los que enseñan la palabra de verdad recibirán un juicio muy severo si dejan de practicar lo que enseñan. Correcto. Por eso dice: no te adelantes, no seas ambicioso en practicar la enseñanza, porque la enseñanza tiene que ir acorde a la manera de vivir. Y si no, leemos entonces todo el contexto de este versículo 1 y nos vamos a ir a los problemas que tiene el soltar la lengua nada más por soltarla. Entonces, en ese sentido está que hay un juicio contra los maestros que dicen y no hacen. Eso es lo peligroso aquí. Y si tienen el don, como decíamos hoy, y no lo ejercita debidamente, mayor juicio recibirá, mayor condenación. Sobre todo creo porque este tipo de personas que enseñan o dicen y no hacen, creo que son las más usadas o se vuelven objetos como de piedra de tropiezo para los demás, Para muchos. obviamente. Sí. Y hacen que en lugar de que glorifiquen el nombre de Dios, hacen que la gente blasfeme. Sea blasfemado. Sí. Por eso es que se debe tener mucho cuidado en adelantarse a pretender practicar un don que o no se tiene o no se está listo para enseñar. Y como bien decía hace rato, la exhortación del Señor Jesús era en contra de ese tipo de maestros. Pues hagan lo que dicen, pero tengan cuidado con su manera de vivir, porque no es acorde a lo que están diciendo. Si usan la palabra de Dios, obviamente lo que van a decir es verdad, porque está usando la palabra de Dios, pero el estilo de vida está negando la eficacia de esa verdad. Claro. Y es donde está la condenación. ¿Ok? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿qué dijo Juan acerca de la muerte de los creyentes? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, que dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿qué dijo Juan acerca de la muerte de los creyentes? Pues de que, bueno, esta es la esperanza, y creo que incluso hay cantitos, hay himnos que hablan acerca de que en el cielo ya no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y esa es nuestra esperanza. Creo que en este tipo de versículos es donde como creyentes descansamos, donde como creyentes estos versículos nos consuelan a la hora de estar padeciendo, sufriendo o pasando por tribulación en esta vida, sabiendo que en algún momento, gracias exclusivamente a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que algún día vamos a estar delante de su presencia sin ya más llanto, sin más trabajo, sin más todo eso, ¿no? Lo cierto, hermanos, es que como seres humanos, en el momento de partir de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Ni dinero, ni fama, ni bienes, ni cosas materiales. Entonces, el pueblo de Dios debe preocuparse por producir fruto que sobreviva aún más allá de la muerte. Entendiendo, hermanos, que Dios recordará nuestro amor, nuestra bondad, nuestro servicio, nuestra fidelidad, y los que aceptan a Cristo mediante nuestro testimonio se unirán a nosotros en la eternidad. Entonces, como verdad central de este pasaje de Apocalipsis 14:13, debemos tener esta verdad, hermanos. Asegurémonos que nuestros valores estén en armonía con los de Dios y decidamos hoy producir fruto que perdure para siempre. Acuérdese, lo material es de la tierra y aquí se queda. No nos llevamos ni siquiera los trapos que traemos puestos. Entonces, por eso dice ahí, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, no sus cosas materiales, sino su testimonio de fidelidad, de amor, de bondad, de servicio. Eso es lo que va a seguir hasta la eternidad con Cristo Jesús. A los siervos, a los creyentes que mueren en Cristo. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué debemos creer acerca de Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Perdón. ¿Qué debemos creer acerca de Dios? Pues que existe, ¿no? Que está ahí. En algunas ocasiones, sobre todo en los centros de rehabilitación, usábamos esta ilustración, ¿no? Tú crees en el dolor y pues la persona obviamente va a decir que sí, ¿no? Y pues, le podríamos decir, ¿cómo crees que existe el dolor si no lo puedes ver? Pues lo puedes sentir, ¿no? Va a decir la persona. Igual decirle, ¿crees en el aire? Sí, lo puedes ver, ¿no? Pero se puede sentir. Bueno, así es Dios. Entonces, debemos creer y estar 100% seguros de que creemos en un Dios que en realidad existe, que es verdadero, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, y que sobre todo está al cuidado de nosotros, ¿no? Entonces, leí ahorita este comentario y dice, algunas veces nos preguntamos acerca de cuál será la suerte de quienes no han oído de Cristo y que ni siquiera han tenido una Biblia para leerla. Dios nos asegura que todo aquel que lo busca con sinceridad, que actúa con fe basado en el conocimiento que tiene de Dios, será recompensado. Cuando usted les anuncia a los demás las buenas nuevas de Dios, anímelos a ser sinceros y diligentes en su búsqueda de la verdad. Los que escuchan el Evangelio son responsables por lo que oyen. Y me manda aquí una referencia que es 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, dice, nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, y lo ponen signos de admiración. Ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día que Dios puede salvarlos. Ese es el mensaje que le debemos de dar a las personas, pero obviamente
con una fe y una sinceridad genuina, ¿no? Cree en Dios, pero créele de una manera genuina y práctica. Sí. Y creo que también sería bueno, si en alguna oportunidad tenemos de hablar con alguien, enseñarles el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, porque la gente tiende a crearse su propio Dios o lo tiende a formar de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a la manera que ellos perciben la vida. Precisamente en la mañana estaba hablando con un compañero de trabajo, quien a la hora de hablar de Dios decía tantas cosas que estaban muy fuera del Dios de la Biblia, del Dios real. Y es precisamente por falta de conocer a Dios a través de su palabra. De la fuente correcta. Sí. Sí, Santiago capítulo 2, yo voy, versículos 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es algo así como: tú crees que Dios existe, está bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, el creer que Dios existe, hermanos, es solamente el principio de una relación íntima con el Señor. Entendiendo esto, que también los demonios creen, pero definitivamente no hay salvación para ellos. Y debemos entender, amados hermanos, que Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia. Como dice Yoba, las personas sin el conocimiento de la palabra tienen cierta noción de la existencia de Dios, pero es simplemente noción, pero no es realmente la experiencia. Simplemente creen que existe. No hay una relación. No hay una relación. Y precisamente eso es. Conocer a Dios, hermanos, es entender que Dios quiere una relación personal y dinámica y activa con nosotros. Esa relación que transforme día a día nuestra vida. Quienes con sinceridad buscan al Señor lo hallarán. Y se darán cuenta que finalmente quien se interesa por una relación íntima con el Señor será premiado con la presencia de Dios por toda la eternidad. Y esto es el principio es creer, el fin es la eternidad con aquel en que hemos creído, y por creer quisimos tener una relación con Él, no nada más creer en la existencia por creer como una mera hipótesis o como un mero conocimiento externo. Correcto. Eso es lo que nos lleva a entender, eso es lo que creemos acerca de Dios según Hebreos 11:6. Sí, tenemos una referencia aquí en 1 Corintios 9, 24 al 26. Pablo compara la vida cristiana a una carrera olímpica, enfatizando la necesidad de resistencia y disciplina, y todos conocemos ese pasaje, ¿no? Donde dice que quien corre en una carrera, pues corre pensando en la meta, ¿no? Y no pensando a lo mejor en qué va a pasar durante la carrera, ¿no? Vas pensando, ay, a lo mejor el competidor es más fuerte, ay, a lo mejor me voy a tropezar, ay, a lo mejor no alcanzo a llegar, no. Tu mente está en, tengo que llegar a la meta. Y es el consejo que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 26. Debemos estar enfocados en llegar a esa meta, ¿no? Que es estar, como decía el pastor Giovanni, en la presencia delante de Dios, donde no habrá más lloro, más tristeza, más dolor, y poder, en algún momento, dice el pastor en sus predicaciones, vamos a estar todo el tiempo alabando al Señor, ¿no? Adorando al Señor. Y precisamente, hablando de esa porción de la Biblia o de ese ejemplo, es que se deriva la siguiente pregunta, hermanos. Los atletas de la antigua Roma competían por coronas hechas de hojas y laureles perecibles. ¿Por qué clase de corona entrena el cristiano? Ahí mismo en 1 Corintios 9, versículo 25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Si quiere una definición de qué es incorruptible, la versión PDT dice: todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Entonces, de esa manera debemos de prepararnos, ¿no? de tener resistencia, disciplina,
para correr esta carrera que es la vida y recibir esa corona que dura para siempre, ¿no? Bien, así hace énfasis hace rato muy en 1 Corintios 9, 24 al 26, de que Pablo hace un énfasis en la necesidad de la resistencia y de la disciplina. Cuando Pablo está usando aquí la figura de la carrera o de la lucha, está recordándole, hermanos, a sus lectores que todo aquel que lucha en los juegos, en una competencia, pues ejercita el dominio propio y ocupa ahí la resistencia y la disciplina. Se cuenta la historia, hermanos, que en una ocasión un luchador le preguntó a su entrenador: no puedo fumar, no puedo beber, no puedo desvelarme, no puedo pasármela bien y seguir luchando. Y su entrenador le contestó: sí, claro que sí puedes, pero no vas a ganar. O sea, deja de practicar la disciplina, la resistencia, el abstenerte de las cosas que dañan tu cuerpo, y no vas a ganar. Claro. Entonces, al pensar Pablo en los participantes de los juegos, contempla al vencedor, hermanos, acudiendo a recibir su premio. ¿Cuál es? Bueno, en las antiguas competencias era una corona perecible, o sea que se echaba a perder. Pero usa esa figura para decirle al cristiano que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo: tú vas a recibir una corona incorruptible por tu fidelidad y por tu servicio a Cristo, siempre y cuando practiques la resistencia y la disciplina. Eso es las condiciones dentro de esta figura del deporte que Pablo usa para animarnos en la carrera cristiana. Sí, porque para un campeón en cualquier deporte, en cualquier disciplina, él tiene obviamente que abstenerse de cosas que perjudican precisamente su desarrollo y su crecimiento. Su resistencia. Tiene que abstenerse de tantas cosas que tal vez él anhela hacer, anhela a comer o beber, no sé. Pero no se trata solamente de abstenerse de hacer cosas, sino que también tiene que ser disciplinado para hacer, para desarrollar, para formar músculos y todo eso. Y me parece muy acertada o muy atinada esta comparación, porque como hijos de Dios también tenemos que abstenernos de hacer muchas cosas que nuestra carne desea hacer, pero dejarían o no serían de provecho para nosotros. Y también tenemos que ser disciplinados en nuestro crecimiento y desarrollo, en esto que conocemos como medios de gracia, como la oración, la lectura de la Biblia, el congregarnos en la iglesia. Tenemos que ser disciplinados también en estos medios de gracia para poder obtener, como dice aquí el versículo, esa corona incorruptible. Exactamente. Y no descuidar, hermanos, que es una necesidad la resistencia y la disciplina, no es opcional en el diario vivir. Dentro de estos mismos versículos se deriva también la siguiente pregunta que dice: ¿qué pensaba Pablo sobre la posibilidad de llegar al cielo por la gracia de Dios y ser descalificado de recibir un premio? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 al 27, que dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, hermanos, está declarando aquí que tenía propósito en la vida. Por eso usa la palabra no como a la aventura, lucho no como quien golpea al aire. Su servicio, hermanos, no carecía de propósito, era un servicio efectivo, eficiente. Tenía ante sus ojos el apóstol Pablo, hermanos, por la revelación del Espíritu Santo, un propósito concreto. Y su intención era que todas sus acciones tuvieran peso de gloria. No podía haber ningún malgasto de tiempo ni de energía.
El apóstol no estaba interesado en fracasar en sus propósitos. Por eso es que dice, no como golpeo al aire, sino tengo propósitos por los cuales lo estoy haciendo. Cuando dice que él disciplinaba su cuerpo en el versículo 27 y lo ponía en servidumbre, era por su testimonio, hermanos, para que no fuese que habiendo proclamadole a otros, él mismo fuese rechazado o él mismo fuese descalificado. Entonces, hermanos, en la vida cristiana hay necesidad de autodominio, autocontrol, de templanza. Es necesaria la disciplina. Debemos practicar sin duda alguna, hermanos, en nuestro diario vivir el dominio propio, para que no nos suceda como leímos en un principio, que no nos hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, sino que nuestro sí sea sí, nuestro hablar sea de acuerdo a lo que está enseñando la palabra de Dios. No es a ver qué sale, es porque tenemos una meta y es estar con Cristo. ¿Okay? La siguiente pregunta, hermanos, dice, ¿cuál era la corona de Pablo? La respuesta la encontramos en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 1, que dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, ¿cuál era la corona del apóstol Pablo? Pues sus hermanos míos amados y deseados. Dice gozo y corona mía. Esa era la corona del apóstol Pablo, las personas a las que les había compartido el evangelio y que estaban unánimes y obviamente siguiendo al Señor, ¿no? En más de una ocasión el apóstol Pablo se refirió a los hermanos en Cristo o a la iglesia como su motivo de gozo, de alegría, y era su motivación para el cual el ejercer o soportar todas esas tribulaciones y todos esos problemas que enfrentó el apóstol Pablo, con tal de obtener el gozo, de ver cada día cómo se añadía cada vez más gente a la iglesia, ¿no? Y aquí hablando de los filipenses, hermanos, Pablo nos da a entender que su gozo no se derivaba de las circunstancias, sino de sus hermanos en la fe, en este caso de los que estaban en Filipos, a quienes está escribiendo esta carta. Los filipenses, hermanos, eran prueba de que los esfuerzos de Pablo habían sido exitosos. Cuando nosotros, hermanos, proclamamos el evangelio y lo hacemos con toda sinceridad y con toda confianza de que es el evangelio el que hablamos y es el evangelio el que obra en los corazones de la gente, no vamos a estar hablando a ver qué pasa, sino vamos a estar seguros de que habrá resultados como Pablo lo tenía, y eso es lo que nos causa mayor gozo y mayor alegría. Lo hemos dicho muchas veces, hermanos, creemos en los milagros, definitivamente, y el milagro más grande que podemos experimentar es ver una vida transformada por el poder del evangelio. Así es que no cesemos, hermanos, eso tiene gran recompensa, corona, gozo y gozo, que es a lo que Pablo se refería en este versículo. Amén. Sí, en el mismo tenor también surge la siguiente pregunta que dice: ¿cuál era la esperanza, gozo y corona de Pablo? La respuesta, hermanos, está en primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, que dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues una vez más es prácticamente la respuesta de la pregunta anterior, que es el gozo o el motivo de alegría del apóstol Pablo era ver a la gente. En este caso en Tesalónica, lo había dicho en Filipos, ahora se lo está diciendo a Tesalónica, el mismo tenor. Ustedes son el motivo de mi gozo y mi alegría, de mi corona, mi recompensa. Sí, y es una alegría, de verdad, hermanos, es un gozo, y ustedes lo han experimentado, porque recuerdo que nos han platicado en alguna ocasión que de estar caminando en la calle, de repente se acercaba un muchachito con ustedes y: hermano, ¿cómo está? Y pues no lo reconocían ustedes de primera instancia, pero después les decía: pastor, ¿no se acuerda de mí? No, pues no. Yo estaba en un centro de rehabilitación de donde ustedes compartieron, y ya ahorita estoy limpio, estoy en una iglesia, me estoy congregando, y es un motivo de gozo, ¿no? Sí.
Me imagino que en el cielo, hermanos, de repente, solamente de mi imaginación, Sí. alguien de repente se va a acercar con nosotros y, hermano, ¿te acuerdas de mí? Exacto. Ya me compartiste la palabra Exacto. de Dios. Y eso va a ser un motivo de gozo, de alegría, ¿no? Exacto. Una corona, eso es una corona. Exacto. Es lo que estábamos diciendo hace un momento. Es una corona que aquellos que realmente pudimos impactar con el mensaje del Evangelio, podamos reunirnos y encontrarnos con ellos en la eternidad. Eso es Amén. glorioso. Se enchina la piel nomás de pensar que alguien te puede decir allá arriba, hey, por ti estoy aquí. Sí, sí, sí. O como también, amados hermanos, la triste realidad que alguien desde el infierno pueda apuntar el dedo hacia nosotros y decir, por tu culpa estoy aquí. Claro. Porque no me hablaste. Tú tenías el mensaje, tú tuviste la oportunidad Sabías. y no me hablaste. O gozarnos con aquellos que tengan un encuentro con el Señor. Y el apóstol Pablo, hermanos, constantemente está hablando precisamente de coronas, de galardones. Estamos hablando, hermanos, del subtema, el juicio de los cristianos, de los creyentes. Y tiene que ver con todo esto, hermanos, que se resume, hermanos, en el tema general que tenemos compartiendo ya de meses atrás, del pecado al servicio, y del servicio la vida eterna. ¿Qué va a ser juzgado para los cristianos en el tribunal de Cristo? El servicio, precisamente. Y el servicio, hermanos, definitivamente que más galardón tiene es la predicación del Evangelio a aquellos que no han querido doblegar su cabeza delante del Señor. Es cumplir con la gran comisión, hermanos, esa responsabilidad que Jesucristo le dejó a sus discípulos y que la heredó a toda la iglesia. No, eso no ha cambiado, hermanos. Hace 2000 años el Señor dejó ese trabajo a la iglesia, y es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos de todas las naciones. A trabajar, hermanos, de tal manera que las personas en nuestros templos pasen más allá de ser creyentes a ser verdaderos discípulos que ganen a otros para Cristo. Amén. Y eso es, hermanos, definitivamente lo que tiene galardón en la eternidad, y de lo cual se va a mencionar en el tribunal de Cristo. Una vez más, hermanos, se nos agota el tiempo, nos queda un poquito más para culminar esta lección, que sin duda alguna la estaremos terminando la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén. ¿Algo más que quieran añadir? No, pastor. Oremos, hermanos, y que el Señor use nuestras vidas para tener algo que presentar delante del Señor cuando estemos allá en el tribunal de Cristo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos la bendición de estar aquí frente a esta cámara y este micrófono, Señor, y frente a nuestros hermanos en este momento, rogando, Dios, que estos versículos que leemos de tu palabra y esta charla que tenemos nos rete, nos anime, sea de bendición para nuestras vidas, Padre Dios Todopoderoso, y podamos, Señor, anhelar esas coronas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y principalmente, Señor, la gran recompensa que hay para los cristianos al abrir nuestros labios y compartir con otros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cierto es que todo servicio en la obra de Dios es importante, pero nada comparado con la bendición de predicar el Evangelio a toda criatura. Úsanos, ayúdanos, perdónanos, Señor, si hemos hecho caso omiso de este mandamiento. Y mientras tengamos vida, danos la oportunidad, Señor, de ser fieles, ser obedientes y compartir el Evangelio con otras personas. Te agradecemos la bendición esta noche de leer tu palabra y charlar en torno a este tema. Y que tu bendición sea con todos nuestros oyentes, Señor. Y todos los que nos están escuchando en este momento sean motivados, Padre, a compartir el Evangelio con más personas que aún no han aceptado a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, si Dios nos presta la vida y la salud, aquí estaremos la próxima semana para un encuentro más en Cristianismo Profundo y terminar este tema general, primeramente Dios. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga.